Vamos a la escritura en esta noche, Mateo capítulo 8, 3, ya está. Mateo capítulo 8, estamos ahí. Estamos hablando acerca de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pedí a mi hermano Raúl que me diera oportunidad de hacerlo en dos partes. Así es que aquí en Mateo capítulo 8, versos 28, hay un testimonio ahí de un milagro, de una liberación que el Señor Jesucristo hace, ¿verdad? A un hombre allá en Gadara. Dice la escritura, estamos ahí, Mateo 8, 28. Voy a invitarlo, si ya lo tiene, un momentito más esté de pie conmigo para leer la escritura. Y dice la palabra bendita de nuestro Dios, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oremos. Amado Padre, en esta noche, al estar en este lugar, al venir, Señor, a adorarte, al venir también, Señor, a aprender de su palabra, queremos que nuestros sentidos estén sensibles, tengan la capacidad, Señor, para recibir, Padre amado, y que su palabra penetre y quede, Señor, como un sello en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender, Señor, algunas situaciones que tu palabra nos quiere enseñar en esta noche, que quiere ayudar a prepararnos, Señor, para las circunstancias o situaciones que enfrentamos día a día. En el nombre de Jesucristo se lo rogamos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dice la escritura, ¿verdad? En Mateo capítulo 8, versos 28 hasta el 34, y hay una historia similar, ¿verdad? Creemos que es muy posible que sea la misma ahí en Lucas capítulo 8, verso 26 en adelante. También Marcos registra esta misma historia en el capítulo 5, desde el verso 1 en adelante. Solamente que Marcos y Lucas mencionan que es solamente uno, ¿verdad? Aquí Mateo menciona que son dos. Y bueno, es posible, ¿verdad? No pueden ser diferentes porque dice que esto sucede en Gadara. Y la única ocasión en la que el Señor Jesucristo llega a esta región, ¿verdad? Se encuentra con este hombre, no regresa otra vez, ¿verdad? De hecho, después de que este hombre es liberado, él le ruega al Señor que quiere ir con él, ¿verdad? Pero él le dice, como no le permiten entrar a la ciudad y predicar, el Señor le dice: ve y dile a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y entonces dice que
que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos porque le había traído, ¿verdad? Pues pérdidas. Voy a ir un ratito ahí a Lucas, ¿verdad? Porque quiero hacer puntualizar algo aquí. Lucas capítulo 8, verso 26, que es donde está este relato también, ¿verdad? En el verso 39, desde el verso 38 dice: y el hombre de quien habían salido los demonios, dice, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mire, él no fue a su casa, o solamente a su casa, sino que esto era algo que él no podía callar. Y desde el momento en el que él iba de regreso, dice que iba por toda la ciudad, anunciando o diciendo cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Bueno, la razón por la que pedí, ¿verdad?, que esto lo llevara en dos estudios es porque yo quiero hablar un poquito más acerca de lo que son los demonios, que muy pocas veces hacemos énfasis en estos seres que son reales, que existen. Recuerdo que hemos hablado acerca de la guerra espiritual que vivimos, ¿verdad? Hablamos de, no sé si se acuerdan, un estudio que trajimos hace ya varios meses atrás, ¿verdad? Ovejas contra lobos, sí recuerdan, donde decíamos que el enemigo no te va a mandar a ti, ¿verdad? Nosotros como ovejas de Dios somos, ¿cómo se dice?, como inofensivas, pues tenemos esas características de ovejas. Y los lobos, ¿verdad?, ellos son agresivos, son fieros. Y entonces, cuando veíamos la escritura ahí en Efesios capítulo 6, ¿verdad?, donde habla acerca de todas las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, ¿verdad?, y toda esa lucha que nosotros tenemos, decíamos que el diablo no te manda a ti ahí, ¿verdad?, como un soldado que apenas acaba de meterse al ejército. No, dice que principados, potestades, está hablando de lo mejor de su caballería que envía en contra nuestra. Amén. Y es por eso que pasamos situaciones muchas veces en las que, y es que es una guerra espiritual constante. Y aun cuando no hemos profundizado mucho en esta área, ¿verdad?, o en este tema de demonología, ¿verdad?, tampoco voy a meterme en lo más profundo, solamente voy a ir a lo que la Escritura nos dice acerca de ello. Amén. Muchas veces cuando hablamos del diablo o de Satanás, ¿verdad?, hay iglesias donde estos, ¿verdad?, todo se sataniza, todo, el diablo, el Satanás, ¿verdad?, demonios y todo ello, y a veces parece que se menciona más esas huestes espirituales que el mismo poder de Dios, ¿verdad? Y bueno, tengo solamente como unas 4, 6, 8, 6, 10, como unas 10 páginas de lo que estuve sacando, ¿verdad?, y buscando información y todo ello. No voy a hablar de todo ello, solamente voy a tratar de ser bastante, o un resumen, ¿verdad?, de todo ello. Pero vamos a empezar, por ejemplo, con Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? ¿Por qué se llama diablo? ¿Por qué los demonios, si existen, ¿verdad? Y hay muchos, algunas teorías, ¿verdad?, de la gente que cree acerca de los demonios, de dónde vienen, cómo se formaron y cosas como ellas, que también, ¿verdad?, hablar de todos esos puntos pues sería pérdida de tiempo, porque al final nos damos cuenta de que son solamente teorías, no son cosas que se pueden comprobar, y que lo más confiable que tenemos es lo que la palabra de Dios nos dice, y que han sido derrotados. Amén. Y entonces comenzamos, por ejemplo, la palabra de demonio. Demonio, ¿de dónde viene? Y a través del término de minimum,
del latín eclesiástico y del griego, quiere decir, pues de ahí de donde viene esa palabra, calumnioso. Pero también daimonión es un adjetivo que significa lo mismo, calumnioso, utilizado también en griego, pero que en hebreo es el Satán o Hasatán, que quiere decir el Satán. Nosotros nos referimos al diablo, ¿verdad? Como Satanás, como la serpiente antigua, como y bueno, muchos otros sinónimos o nombres que la gente le ha dado, entre ellos, ¿verdad? El espíritu de Jezabel, el Pitón, etcétera, ¿verdad? Porque así se conocen ciertas personas que practicaban la hechicería. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? Dentro de todas esas teorías que en realidad no tiene sentido, ¿verdad? Hablar de ellas, pero hablando de los ángeles caídos. ¿Han escuchado esa palabra? Ángeles caídos, demonios, ángeles caídos. ¿Quién es Satanás? Satanás es el principal enemigo de Dios. Capítulo 14 y capítulo 14 de Isaías y capítulo 28 de Ezequiel nos hablan un poco acerca de lo que es Satanás, dónde estaba, cómo fue creado, ¿verdad? ¿Dónde estaba él antes de todo esto, de que existiera la tierra? Cuando vamos a Apocalipsis, si está notando, ¿verdad? Es ahí para que usted estudie en su casa estas citas que le estoy dando, como Isaías 14, Ezequiel 28, donde habla acerca de la creación, ¿verdad? De este ser tan especial llamado Lucifer, pero que ese título de Lucifer se perdió cuando se halló maldad en él y fue arrojado al abismo. Y entonces ahora se le conoce como el diablo, que quiere decir el hacedor del mal. Quiere decir también el Satán, que es el calumniador, que es el acusador, es el que nos acusa, es el que nos pone trampas, ¿verdad? Es el engañador. El Señor Jesucristo en los evangelios decía, es el padre ¿de qué? De la mentira, ¿verdad? Y entonces vamos a ver de dónde vienen todos estos demonios, y creo que cuando hablamos de ello, dice la Escritura que ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, dice que hubo una guerra en el cielo, donde dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero dice que el dragón fue arrojado y que con su cola dice que arrastró 1/3 parte de las estrellas. Ahí el que escribe Apocalipsis, ¿verdad?, está usando la simbología. Entonces se cree que se está refiriendo a 1/3 parte de los ángeles que habían en el cielo, que fueron también encontrados, ¿verdad?, faltos, que dice que no guardaron su honor. Dice Judas, y quiero que vayamos también a Judas, ¿verdad?, para que veamos quiénes son estos. Judas está antes de Apocalipsis. Ya estamos ahí en Judas. Dice en el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 también nos habla de algo muy similar a este. Parece que Judas y Pedro tuvieron la misma revelación y escriben algo muy similar, ¿verdad? Concuerdan mucho en lo que dicen. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Lo que pasa aquí es que aquellos ángeles, antes de que se hallaran faltos delante de Dios, antes de que siguieran aquel líder que los levantó en esa rebelión, eran ángeles de luz, eran ángeles que servían a Dios. Ahora, cuando son arrojados, ¿verdad?, algunos tienen
creen en que el primer desastre, el primer cataclismo que sufre la tierra, ¿verdad? Porque sucede en Génesis capítulo 1, entre el verso 1 y el verso 2. Yo creo que usted ya lo ha escuchado también, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego ahí mismo dice que la tierra estaba como desordenada y vacía. Pero ese desorden, por supuesto que Dios no creó desorden, ¿verdad que no? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que hace las cosas perfectas. Y entonces lo que creen los grandes teólogos o los grandes estudiadores, exégetas, hablan acerca de que esa fue la primera destrucción de la tierra que hubo. Fue precisamente eso, provocado ese cataclismo cuando el diablo y sus ángeles cayeron aquí en la tierra. Bueno, esto también, entre el verso 1 y ese verso 2, ¿verdad? Entonces muchos pueden creer que haya sucedido esto. Puede ser, puede que no, ¿verdad? Pero lo que sí es real es que los demonios existen. Estos espíritus de maldad. Y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos, ¿verdad?, incitando a Eva a desobedecer a Dios. Vemos ahí a Satanás usando una serpiente, un animal, ¿verdad?, que es muy astuto. Y ahí es donde comienza a traer la degeneración en el ser humano. El enemigo, como no pudo, ¿verdad?, levantar su trono más arriba del Altísimo, quiso ser semejante al Altísimo y aún estar más arriba todavía, ¿verdad? Eso lo menciona en Ezequiel capítulo 28. Dice que quiso poner su lugar todavía en el monte alto, allá donde estaba el testimonio, ¿verdad? Y quiso ser semejante al Altísimo, o todavía más alto que el Altísimo. Y entonces dice que fue arrojado. Eso lo dicen en Apocalipsis capítulo 12, si vamos un momentito ahí, capítulo 12 de Apocalipsis, donde se libraba esta gran batalla. Dice, Miguel peleaba, dice aquí, y también apareció otra señal en el cielo, verso 3, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola, dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Ahora, escuche bien, porque todo esto está relacionado con todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿ok? Dice que hay una mujer que está a punto de dar a luz, y recuerden que cuando Eva desobedeció a Dios, cuando el hombre cayó en pecado, ¿verdad?, Dios prometió que vendría un Redentor. Capítulo 3, verso 16 de Génesis, nos dice que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente, pero que la serpiente le mordería en el calcañar. Entonces, pero que la mujer, la simiente de la serpiente, y desde entonces el enemigo, sabiendo que vendría un Redentor, ¿verdad?, quiso de muchas maneras evitar que el Mesías naciera. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, recuerden que siempre estuvo ahí a la vuelta de la esquina en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, tratando de evitar, por ejemplo, déjenme ver si lo encuentro por aquí en mis apuntes. Siempre estuvo tratando de evitar, ¿verdad?, que naciera el Mesías. ¿Y cómo lo hizo? Dios mío, traigo tantos apuntes que aquí está. Estuvo al acecho en cada esquina a través de todo el Antiguo Testamento, tratando de impedir o de evitar, ¿verdad?, los propósitos de Dios a largo plazo. Por ejemplo, Satanás incitó a David a censar al pueblo. En 1 de Crónicas capítulo 21 verso 1 dice que Satanás incitó a David, y eso lo convirtió en un pecado bastante grande.
¿verdad? También dice que Satanás acusó de pecador al sumo sacerdote Josué en Zacarías capítulo 3, verso 1. Son versos donde menciona a Satanás tratando de impedir o de hacer, de tergiversar, ¿verdad?, el camino del pueblo. Satanás trató de impedir, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se reprodujera, de tal manera que usando a Faraón, dice que hizo que mataran a todos los niños que iban naciendo en el tiempo de Moisés. Se da cuenta, y Moisés nace en ese tiempo cuando hay un edicto de que todos los varoncitos, todos los hijos, ¿verdad? Entonces el enemigo desde entonces estaba tratando de impedir, ¿verdad?, que naciera el Mesías. Y también Satanás trató de empobrecer al pueblo escogido de Dios a través de prácticas paganas asociadas, porque Dios le había dicho, ¿verdad?, que vendrían maldiciones a él si no cumplía con los mandamientos, y si obedecían iban a ser un pueblo bendecido, les iba a ir bien. Entonces, con rituales, con orgías, en Primero de Reyes capítulo 18 verso 28, con brujería, ahí en Segundo de Reyes capítulo 9 verso 22, en ocultismo, Segundo de Reyes 21 6 y 7, con adivinación, Miqueas capítulo 5 verso 12. Entonces las campañas malignas de Satanás, sin importar cuán bien planeadas estén, siempre continúan fallando, porque Dios tiene en su soberanía el control absoluto de todas las cosas. Entonces, los demonios existen, por supuesto que existen. Los espíritus existen, claro que sí existen. ¿De qué manera nosotros podemos contrarrestar a todos esos demonios? La Escritura no nos da técnicas, ¿verdad? No nos da fórmulas, no nos dice háganle así, háganle así, no. Y muchas veces escuchamos personas que están atando, ¿verdad?, que están, ¿qué más haciendo? Y escuchamos mucho esa palabra, ¿verdad? Yo te ato en el nombre de Jesús. Y se toman del verso donde dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El Señor nos dio poder y nos dio autoridad, pero para predicar su palabra. Le dio poder y autoridad a sus discípulos para que fueran y echaran fuera demonios mientras andaban predicando. Ahora, esas señales seguían. Recuerden que tanto Pedro como Pablo tuvieron algunas experiencias como esas. Por ejemplo, Pablo y Silas dice que andaban predicando la palabra, y dice que una muchacha, ¿verdad?, que tenía un espíritu de adivinación, lo seguían. Capítulo 16 de Hechos, ¿verdad? Dice que lo seguía todos los días, y esto lo hacía por muchos días, diciendo, estos son los verdaderos mensajeros de Dios, ¿verdad? Y entonces, hasta que de repente pues se cansa Pablo y dice, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, y le echa fuera a los demonios. Vemos también ahí a Pedro con un tal Barjesús o Simón, ¿verdad?, que le dice, yo también quiero lo que ustedes hacen, ¿verdad?, para que cuando yo ponga mis manos sobre la gente también sucedan milagros. Y entonces él, tratando de comprar, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo, le dice, Pedro, perezcas tú y tu dinero, ¿verdad?, porque piensas que los dones de Dios se venden o tienen precio. Y entonces vemos aquí que los demonios han existido, mis hermanos, pero como les digo, el Señor Jesucristo nunca nos dio, sí dijo que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Pero el apóstol Santiago nos dice que nos sometamos ¿a quién? A Dios. Resistamos al enemigo, y dice que de nosotros huirá. A muchos nos engañaron desde niños diciéndonos que el diablo tenía 2 cuernitos, ¿verdad? Yo no sé cómo se lo imaginaban a usted o cómo se lo pintaron, ¿verdad? Y que tenía así como una barba media picudita, ¿verdad? Y así, los cuernitos, una capa roja, le ponían vestimenta roja, y no estoy describiendo al Chapulín Colorado, ¿verdad?, pero por ahí más o menos iban. Y entonces creíamos que ese era el diablo, ¿verdad? Y cuando nos decían, te va a salir el diablo, esperábamos ver algo así. Y el diablo siempre nos ha salido por todas partes, nada más que no nos hemos dado cuenta. La Escritura nos dice que se visten como ángel de luz, los ministros, dice, del enemigo, del diablo.
Así como Dios, desde el momento en el que nosotros venimos, hermanos, a este campo espiritual, desde el momento en el que nosotros decidimos estar con Dios, recibir a Cristo en nuestro corazón, vivir esta vida cristiana, desde ese momento nosotros entramos en un terreno minado, entramos en una guerra espiritual, entramos a esa área donde está activo Dios, pero también el diablo, donde están los ángeles de Dios sirviendo, pero también están los demonios, que son los ángeles caídos o son los ángeles de Satanás, ¿verdad? Que en este caso pues siguen siendo ángeles, pero ahora de Satanás, porque siguen siendo mensajeros, siguen siendo los secuaces, siguen siendo los que hacen la maldad. Entonces, ¿dónde habitan estos? En alguna ocasión usted ha estado en lugares así, como abandonados. En alguna ocasión usted ha entrado a alguna casa abandonada y quizás sus ojos no ven nada, pero su cuerpo percibe algo. ¿Le ha tocado sentir eso? A lo mejor caminar por una vereda allá en una montaña, en un cerro donde solamente hay árboles, y de repente sentir como un escalofrío, muchas veces sintiendo, le llaman algunos como un recelo, ¿verdad? Siente que alguien lo está viendo, y sabe que los demonios están escondidos, puede ser en cuevas, en casas abandonadas, en sitios, etcétera. Siempre hemos recomendado, ¿verdad?, que cuando usted se mueve de casa, se cambia de casa o compra su casa, ¿cómo no darle gracias a Dios por una casa nueva que apenas va a ser habitada? Pero cuando ya ha sido habitada y usted se va a mover ahí, porque la compró, porque la va a rentar, siempre es saludable llegar y orar ahí, porque no sabe quién vivió ahí, qué prácticas hicieron ahí, o qué rituales llegaron a hacer. Y los demonios, por supuesto, que se quedan ahí. ¿Ha sabido usted de familias que todo está bien, todo iba muy bien, pero de repente en un cambio ¿verdad?, o de ciudad, pero que se movieron a vivir a una casa diferente, y de repente comenzaron los problemas? Ese es el enemigo que no vemos, que está escondido, que se esconde en ciertos lugares. No tiene cuerpo, son espíritus. Dice la escritura ahí en Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes en el día malo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Quiere decir que nuestro enemigo no es físico como David y Goliat. Aunque en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, vemos que el enemigo se representaba así, en una forma física. Ahora para nosotros no, es espiritual, dice el apóstol Pablo. Dice que son huestes de maldad, son principados, son potestades, son los gobernadores de las tinieblas, dice. ¿Quiénes son los que gobiernan el mundo? Usted dice, no, bueno, pues podemos mencionar a muchos de los que conocemos, pero ¿quién está detrás de todos ellos? Siempre hay un demonio que está manipulando, que está dirigiendo. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos, ¿usted sabe quién nos movía? No solamente nuestra carne o nuestros deseos, o vivíamos como queríamos, sino que siempre hay alguien que está engañándote y te lleva por el camino del error, del engaño. Algunos creen que hay espíritus y que se le pueden llamar así, por ejemplo, el espíritu de la glotonería. ¿Usted ha oído hablar acerca de los 7 pecados capitales? La glotonería entre ellos, el adulterio, etcétera. Y pudiéramos mencionar, no los tengo apuntados, pero hay quienes creen que hay un espíritu detrás de todo ello. Y estaba revisando en estos días precisamente eso, ¿verdad? Porque la Biblia sí menciona espíritu de mentira, espíritu de falsedad, espíritu de fornicación, espíritus inmundos, espíritus malos. Dice que era un espíritu malo el que venía y atormentaba a Saúl. ¿Y sabe cómo lo calmaban? Venía David, ¿verdad?
con su arpa y empezaba a tocar y como que el espíritu se dormía o no sé, pero se tranquilizaba, se calmaba. O sea, todo esto ha existido desde tiempo atrás. Y quería hablar de esto, mis hermanos, porque muchas veces nosotros quizás nos hemos encontrado en alguna situación en la que hemos estado con personas que tienen ciertas características. ¿Sabe usted que hoy en día hay algunas enfermedades que se les atribuye, verdad, que una enfermedad, pero que en realidad tiene que ver con alguna posesión de demonio? ¿Alguna vez usted ha tenido o ha estado presente así en algo así? Donde hay una persona que cambia su semblante, y no solo ello, el color de sus ojos, su voz. No lo digo para que se asuste, porque no debemos tenerle miedo, ¿sabe? El Señor ya nos liberó de todo ello y el Señor tiene poder para guardarnos. Entonces, aun cuando la Biblia no nos dice, ¿verdad?, no nos menciona técnicas para atar o para expulsar a las fuerzas del mal, aunque algunos los vamos a ver. Usted ha visto a una persona airada, una persona que está muy molesta, personas que tienen mucha fuerza, una fuerza casi sobrenatural, y usted está viendo una evidencia, ¿verdad?, de esos seres dentro de un cuerpo, dentro de un ser humano. Ahora, hermanos, ¿cómo se meten dentro del ser humano? Porque son espíritus. Dice la Escritura que había una mujer de la cual el Señor echó 7 espíritus o 7 demonios fuera de ella. Alguien hizo una pregunta hace muchos años y decía, ¿alguien que es cristiano puede ser poseído? Si realmente Jesucristo está en su corazón, nada puede venir y tomar posesión en su corazón. En la oración que está haciendo el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan, creo que es el verso 28 y 29, me acuerdo porque esta semana lo estábamos revisando con algunos hermanos. Y dice que nosotros estamos, dice el Señor Jesucristo, los que tú me diste, nadie los puede arrebatar de mi mano. Y luego en el verso 29 dice, de la mano de mi Padre, nadie las puede arrebatar. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que nosotros estamos, pero bien protegidos, dentro de las manos de Jesús. Y luego Dios cubre las manos de Jesús. ¿Me entiende? Y le explicaba a mis hermanos, esa es la forma como nosotros las entendemos. Entendemos ese verso, porque primero está diciendo que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Inmediatamente después nos dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esa es la idea de que nos da. Nosotros estamos dentro de las manos de Jesús y luego nosotros y las manos de Jesús completos estamos dentro de las manos de Dios. Y nada nos puede dañar, no nos puede hacer mal. Pero déjeme decirle una cosa, que si usted abre una puerta, que si usted abre una ventana, el enemigo se va a meter. ¿Por qué muchas personas han sido poseídas? A Dios, para que venga a nuestra vida, nosotros le pedimos. Dios respeta. Y Él entra cuando nosotros le pedimos que entre a nuestra vida. Amén. Pero como dice Ezequiel, y el hombre, si al final de sus días le da la espalda a Dios, Dios va a respetar eso también. Dentro de su voluntad permisiva, Dios
le va a respetar esa decisión. No le conviene, pero Dios se la respeta. Te ama, sí, no quiere que te pierdas, pero quiere que tú decidas. El enemigo no pide permiso, hermanos. El enemigo se mete, como la humedad, ¿verdad? Se mete y se mete. Va a buscar cómo meterse. Y el apóstol Pablo nos dice, no deis lugar al diablo. Muchas veces nosotros le hemos dado concesión al diablo. Por eso mucha gente, es posible que puedan demonios residir dentro de ellos, porque ellos lo han permitido. Dice la Escritura que es de nuestras concupiscencias, los malos deseos que ya hay dentro de nosotros, que cuando estamos, ¿verdad? Dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versos 13, 14, habla del desarrollo, el proceso de todo lo que es pecado, cómo se desarrolla en nosotros con una idea, con un pensamiento que ya hay en nuestro corazón, y cómo al llevarla a efecto dice que produce muerte, o sea, el pecado, ¿verdad? Y luego que provoca muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, destruirnos. Pero muchas veces nosotros somos los que le hemos dado esa concesión. Pero ¿cómo sale? Exactamente igual. Sometidos a Dios, resistir al diablo, y dice que de vosotros huirá. Con obediencia a Dios, el enemigo no tiene ni que acercarse, no tiene nada que hacer cerca de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, lo hemos dicho muchas veces, es ser controlados por el Espíritu Santo. Muchas veces nos enojamos, ¿cierto? Muchas veces perdemos el control. Y ahí el enemigo es cuando aprovecha cualquier situación. Entonces, el enemigo es real, el enemigo es real. Los espíritus son reales, no se ven porque son espíritus, son malos, no son buenos. Por ahí les dicen algunos que hacen amarres y que le curan, ¿verdad? Le dan sanidad y aparecen hasta en la televisión secular, ¿verdad? Bueno, en la televisión, ahí en los anuncios, que sale gente dando testimonio, ¿verdad? Y que les han ayudado y todo ello. Y mucha gente cae en esa mentira. Ahí sí cabe, ¿verdad? Lo que le decían al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo los fariseos le decían que por Belcebú, el jefe de los demonios, el príncipe de los demonios, dice, echa fuera demonios. Y el Señor le dijo, ¿cómo puede una casa permanecer dividida? No puede. No puede entonces el diablo echar fuera diablos. Alguien explicaba algo acerca de eso, porque algunos están pensando, ¿verdad? Han escuchado testimonio de personas que estaban enfermos o que tenían algún mal y que fueron con un espiritista o alguien de estas personas, ¿verdad? Y que fueron liberados. Le voy a decir cómo funciona, porque eso también a mí me lo enseñaron. Porque muchas veces está esa confusión, ¿verdad? ¿Cómo? Si fue y fue sano. Ajá. ¿Ha escuchado usted eso? Dice, vamos a la iglesia. No, fui allá, mira, y luego, ¿verdad? Se hacen propaganda, le hacen propaganda pues a quien lo liberó, lo sanó. Resulta que ellos trabajan por jerarquías. Así es como están los demonios también. Hay demonios más débiles, hay demonios más fuertes. Entonces hay brujos o hay hechiceros que trabajan con cierto demonio. Y hay otros, ¿verdad?, que cuando están enfermos y van y dicen, no, te están haciendo daño, están usando allá, pero yo te puedo sanar. Ajá. O sea, aparte de que tiene que pagar, ¿verdad? Entonces dicen ellos que puede ser un trato espiritual entre demonios o puede ser que haya una guerra entre demonios.
para a ver quién se gana la presa. Pero cuando usted hace eso, mis hermanos, desde ese momento, usted lo que está haciendo, está concediendo de que el enemigo venga a su vida. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo cerramos esas puertas? Cuando usted le pide perdón a Dios por todas esas cosas, por toda la ignorancia. Por eso Hechos capítulo 17 verso 30 dice, Dios habiendo pasado por alto, dice, la ignorancia de esto, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay cosas que la gente hace por ignorancia, pero qué triste saber. Yo recuerdo que cuando mi padre murió, había una tía que se acercó con mi mamá y le dijo, Isidra, deberías de ir allá con fulana, dijo, para que puedas hablar con Cristino. O sea, mi papá ya se había muerto. Dijo mi mamá, yo hablo con Dios, no con los demonios. Ya mi padre había muerto. Y hay mucha gente que piensa que hablan con sus familiares. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de los médiums, de los espiritistas? Ni por curiosidad vaya a esos lugares, ¿ok? Yo tendría unos 15 años, Dios me permitió tener ese tipo de experiencias, nunca lo había entendido. Yo estuve ahí, en uno de esos lugares. Vi cuando la señora se sienta y de repente ya no era la señora, era la voz de un viejito, de un anciano. Y bueno, hay personas que cuando están teniendo ¿cómo se dice? Están siendo poseídos, tienen ciertas reacciones en su cuerpo que convulsionan. Los medios ya no pasan por eso, ya nomás hacen un movimiento y de repente ya son el otro espíritu el que está hablando. Pero ni por curiosidad, vaya. No tiene que ir. Tenemos a un Dios que es todopoderoso. No necesitamos estar buscando por otro lado. Si es por sanidad, mis hermanos, si a Dios le place, así vaya con el mismo diablo. Si Dios no quiere, no lo va a sanar. Porque Dios obra de la manera como Él quiere. ¿Me entiende? Recuerdo que hace años escuchaba el testimonio de una anciana que decía, ella tenía necesidad y estaba escuchando la radio cristiana y entonces llamó por teléfono y le dijo pues que ella tenía necesidad. Y entonces por allá en el otro lado estaban dos hijos del diablo, ¿verdad? Y dijeron, le vamos a hacer una broma a esta señora. O sea, sí eran servidores del diablo. Y fueron y compraron comida y todo ello, ¿verdad? Y se lo llevaron a la anciana porque, ¿verdad? Buscaron la información y se lo llevaron. Y ellas, cuando tocaron la puerta, ella se levantó, abrió, ¿verdad? Y le dijeron, le traemos esto. Digo, oh Señor, gracias, ¿verdad? Y agarró las cositas y empezó a meterlas y empezó a acomodarlas cantando, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Y aquellos estaban pues esperando que le preguntaran quién lo había mandado. Y entonces, señora, ¿no quiere saber quién lo mandó? Ay, mi hijo, dijo. Dijo, sí, cuando Dios manda, dijo, hasta el diablo obedece. Suena como chiste, pero es la verdad. Aún el diablo le sirve a Dios para sus propósitos. Amén. Todo lo que pasa en esta tierra, Dios sigue estando en su trono y tiene el dominio sobre todo. Y el enemigo cumple un propósito. Es a través de él. Si el enemigo no estuviera, entonces nuestra fe no pudiera ser probada. Y si las adversidades no vinieran, porque las adversidades no vienen de parte de Dios, Dios las permite, quien las provoca es el enemigo, con el afán de destruirnos. Lo que Él no sabe es cómo nos vamos a levantar, y cuando nos levantamos más fuertes. Y todo eso Dios lo permite, dentro de su voluntad permisiva para que nosotros, entonces, ¿cómo podríamos nosotros entender la misericordia de Dios?
si nunca nos fuera mal, si nunca viéramos la mano de Dios en nuestra vida. Dicen en inglés, without test there is no testimony. Sin pruebas no hay testimonio. Entonces nuestra fe necesita ser probada. Y aún los demonios y todo el ambiente de las huestes espirituales de maldad que hay cumplen una función dentro del propósito de Dios. Pero nosotros no tenemos por qué ser engañados. Amén. Y como le digo, hay iglesias donde todo se demoniza, todo se sataniza, todo. Y no quiero decir que no tengamos cuidado de ello, por supuesto. Pero ¿sabe qué es lo que más busca Dios? Obediencia. Cuando somos obedientes, el enemigo no tiene oportunidad. Amén. Pero cuando abrimos nuestro corazón a otras cosas, entonces le estamos dando lugar al diablo, y es muy posible que al rato podamos tener hasta casos como los que le voy a mencionar en un momento. Esas cosas ¿cómo podemos reconocer a alguien que está en una situación como esa? Hay una lista, mis hermanos, y yo creo que usted puede identificar algunas de ellas. En algún momento, quizás no en su vida, sino que en esta guerra espiritual. Yo sacaba una lista más o menos de los síntomas básicos de una persona que está en esta poseído o por el diablo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en alguna experiencia así. Y no es para que se asusten, ¿verdad? Siempre he creído que Dios es tan misericordioso, mis hermanos, tan misericordioso, que no nos permite vivir algo así. Pero me ha tocado estar en congregaciones donde hay manifestaciones así. No siempre. Es esporádica. Decía un compañero, un hermano muy querido mío, él decía que porque él empezó a estudiar a los 17 años en el seminario para ser pastor. Y entonces él dice que para hacer sus prácticas, pues era un internado ahí donde estaba en el seminario, y el fin de semana ellos tenían que salir y predicar, ya sea en misiones o en iglesias donde faltara pastor, ¿verdad? Ellos iban y predicaban. Y en una ocasión él estuvo atendiendo a una misión, y ahí llegaba y predicaba. Dijo, pero un día, dijo, llegué, dije, y había ahí alguien que estaba pues poseído, dijo, tenía demonios, una fuerza terrible, un desastre que hacen. Y dijo, Dios mío, dijo, ¿qué es esto? Esto no me lo han enseñado en el seminario, ni se lo enseñarán. Y dijo, en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que he leído, ¿verdad?, en los evangelios, que el Señor echaba fuera a los demonios. Y dijo, yo empecé a orar, dijo, y a reprender, dijo, y fue como un pleito de 2 horas, dijo. Gracias a Dios, dijo, la persona fue liberada. Dijo, pero hay cosas, por supuesto que no las enseñan en el seminario, ¿verdad?, sino que en el campo es donde se llevan a cabo. Pero hay personas, hermanos, con los que usted a lo mejor se acerque y le diga, ¿me permites orar por ti? Y le van a crujir hasta los dientes. Repugnan la oración. No quieren que se le acerquen. Otro de los síntomas más comunes y generales son la agresión física. Tienen reacciones furiosas, blasfeman, tienen mucha violencia y a sí mismos se quieren dañar también. Cambios repentinos en la personalidad y en el comportamiento. De repente como que pierden el pulso, el color se les pone como amarillo, como si no tuvieran sangre. Se
ponen pálidos completamente. Están tratando o haciendo a veces sonidos que son difíciles de que un ser humano pueda hacer. Sonidos como de una víbora cascabel, sonidos como de un cuervo, sonidos muy raros y extraños. Entonces no hemos estado en una situación como esa. Cuando caen en el suelo convulsionados, que no es una convulsión como si fuera ¿cómo se llama ese ataque epiléptico? Parecido, pero sin eso. Algunos echan espuma por la boca. Y cómo el cuerpo se retuerce, se dobla, y pueden a veces hasta deslizarse como si fueran una serpiente. Tienen esa habilidad. Pero no es que la persona tenía esa habilidad, sino el espíritu que está poseyendo el cuerpo en ese momento. Pronuncian blasfemias al momento de estar haciendo la oración. Hablan sin parar. Tocó estar en una ocasión, en una situación como esa. Yo era muy joven y esta persona solamente se quedó mirando. Cuando prendieron la luz, era un solo foquito. No era tan fuerte como los que tenemos ahora, pero se quedó viendo el foquito y tronó. Decía salmos, mire, salmos, uno tras otro, salmos de memoria, así, corriditos. Una vez que tronó el foco y se quedó en oscuro, empezó a adorar a Satanás. La automutilación, el diablo no solo inflige daño en el corazón de su víctima, sino que también en su cuerpo, y vemos ahí en algunas situaciones con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice que llegan con Él y le dicen, mi hijo, que a veces cae en el fuego, a veces cae en el agua, ¿verdad? Y el enemigo o el demonio que quiere matarlo. La pérdida de la memoria, ¿verdad? O el apagón que se le llama, donde ellos cuando reaccionan o cuando después pasan ese tiempo, no recuerdan absolutamente nada. Su mente quedó en blanco. No recuerdan ellos que hayan pasado por ello. Entonces, una vez que la víctima despierta, pues no recuerda nada, porque esto fue como un trance, una pausa. Habla en lenguas. Según algunos expertos, ¿verdad?, en demonología, dicen que algunos de ellos llegan a hablar diferentes idiomas. Porque los demonios, mis hermanos, los demonios son mucho más viejos que nosotros, ¿ok? ¿Cuántos idiomas pudiera el hombre aprender a hablar? ¿Conoce de alguien que en el mundo hable cuántos idiomas? ¿O ha escuchado de alguien que hable 5 idiomas, 10 idiomas diferentes? Ellos llegan a hablar muchos idiomas porque han estado aquí en el mundo. Desde que fueron arrojados a él. Por eso el diablo conoce la Escritura. No porque la haya leído, sino porque la Escritura ya existía de que él estaba allá, en el huerto del Edén, allá, pero en el Edén de Dios, allá, ¿ok? Porque Isaías y Ezequiel mencionan eso, ¿verdad? En el huerto del Edén te paseabas, pero no está hablando del Edén de aquí, de la tierra, sino del celestial. Hebreos nos dice que todo lo que hay solamente es como una copia. Es una copia de lo verdadero, de lo que hay en el cielo. Cuando habla acerca de todo lo que le mandó a Moisés que hiciera en cuanto al santuario, al tabernáculo, la mesa de proposición, de los panes de proposición, el arca del pacto, todo eso, dice que solamente es una figura.
de lo que hay en el cielo. Y cuando habla de la Jerusalén, la ciudad santa del rey, en realidad aún la tierra, creo que en su forma geográfica, quizás haya alguna idea, bueno, es una idea solamente de lo que hay allá en el cielo, porque siempre se menciona la ciudad santa del rey, ¿verdad? Sión. Entonces la voz cambia en un tono gutural, sonidos consonánticos que se articulan en la garganta, los ojos cambian de color, su forma, y estos son algunos síntomas de los pacientes poseídos. Sin embargo, cada paciente tiene una forma de comportamiento diferente, no todos actúan de la misma manera, pero todos son comunes en algo. Hablan solos, se ríen solos, desvarían, están como trastornados. Esta es para que tenga usted una idea de cómo estaba aquel endemoniado que dice que salió de entre los sepulcros. Mateo menciona que son dos, pero que dice que eran ¿cuál es la palabra que menciona ahí? Feroces, o sea, estaban bien agresivos, podemos decir. La gente le tenía miedo, no querían acercárseles. Ahora déjenme decirle una cosa, mis hermanos. Estas personas cuando están, o estos espíritus, ¿verdad?, en el cuerpo de una persona, tienen una fuerza sobrenatural. Sobrenatural. Tanto así que a una mujer, 4 hombres no podían sostenerla. No estoy hablando de una mujer grande, porque hay mujeres grandes que... No, una mujer no tan grande. 4 hombres no pueden sostenerla. Entonces son solamente, ¿verdad?, algunas de las características de alguien que está así. Pero que muchas veces vamos a ver también, ¿verdad?, alguna persona. Y yo creo que diario vemos algo así. Casi. Usted va por el freeway, usted va por la calle, ¿verdad? Y no falta que usted vea a alguna persona que se enojó con alguien, con otro conductor, ¿verdad? Y que reaccione de una forma bien agresiva. A veces nosotros lo vivimos con las personas ahí alrededor de donde andamos trabajando. No va a faltar el dueño de una casa que no quiere que parqueen un carro ahí enfrente de su casa. ¿Tiene razón? Bueno, ¿verdad? ¿O no tiene razón? Decimos, la calle es de la ciudad, ¿verdad? Cuando usted compró su casa, no compró eso como propiedad. Su propiedad comienza de aquí, de la banqueta, para allá adentro. Es más, ni la banqueta, el sidewalk, para adentro. Ni siquiera es suya, todavía se la debe al banco. No nos ponemos a negar todas esas cosas. Pero el enemigo, mis hermanos, se manifiesta, y casi todos los días podemos ver actitudes, reacciones en personas, pero que no sea esa la nuestra. Ok. Digo todas estas cosas porque muchas veces, ¿verdad?, yo sé que tenemos algunas reacciones, no controlamos todavía nuestro carácter, y esto es para que no le demos lugar al diablo. Amén. Entonces no terminamos aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no me fui punto por punto, solamente quiero que sepan que el diablo es real, como Dios es real, pero el diablo ha sido derrotado. No tenemos que tenerle miedo, ¿ok? Hay personas que dicen, bueno, yo con el diablo no me meto, dijo, y pues, y algunos dicen, no, mi respeto para él, él por allá, yo por acá, dijo. La Escritura nos dice que no demos lugar al diablo. No merece nuestra reverencia porque no es Dios. Nuestro Dios está en el cielo. Y aún vino, mire,
puso o quiso poner duda en el Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a ver cómo a veces nos mete dudas. Dios le acaba de decir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 40 días después, porque de ahí es llevado al desierto y dice que se le presenta el tentador cuando tuvo hambre. ¿Y qué es lo primero que le pregunta? Si eres hijo de Dios. ¿Ok? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas, nuestras faltas que hemos cometido. Y mi Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos advierte, pero que también nos da consuelo y fortaleza para todas las situaciones. Sabemos que tenemos un enemigo, pero que ha sido derrotado, Señor. Tú lo sometiste. Y dice tu palabra que has puesto todo poder y autoridad bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros, Señor, confiamos, persistimos, creemos y nos esforzamos, Señor, por obedecer. Perdónanos por toda negligencia que hayamos cometido, por tantos errores que a veces hemos cometido también. Te suplico, mi Dios amado, para que nos sigas hablando, Padre, sigas aclarando quizás aquellas dudas que muchas veces surgen, y te suplicamos para que con tu palabra, Señor, tú nos des la fortaleza que siempre necesitamos. Gracias por la confianza que tenemos, Señor, en que tú has vencido el mal, has sometido, Señor, al enemigo. Dice tu palabra que ahora solamente es como un león rugiente que busca a quien devorar, el cual, Señor, sabemos que tú lo tienes alejado de nosotros, y como dice tu palabra, cuando le enseñaste a orar, y líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén.